Bueno, pues es la hora y comenzamos. Vamos a ver a lo largo aproximadamente de una hora, no vamos, o vamos a intentar al menos no extendernos más allá de una hora, pues el plan específico de seguridad escolar DEISE desde un punto de vista eminentemente práctico. De hecho, vamos a intentar hacer un plan de seguridad, un hipotético plan de seguridad de un centro escolar. A lo largo de todo este periodo, lo que vamos a ver es lo siguiente. En primer lugar, vamos a realizar un análisis de la situación actual, es decir, el porqué de tener que desarrollar planes de seguridad específicos para las unidades educativas. Posteriormente, cuando veamos qué es el contenido que deben de tener, veremos cómo lo estructuramos. Pero también vamos a ver cómo desarrollamos el plan de seguridad. Lógicamente, el plan de seguridad se desarrollará el primer curso, el primer año escolar, y a partir del primer año realizaremos mantenimientos anuales del plan. Por lo tanto, vamos a ver cómo, a partir del plan de seguridad desarrollado, podemos proceder anualmente a establecer un mantenimiento y una actualización constante del mismo. Y, por último, veremos cómo es posible mejorar todo esto con poca inversión y con conocimientos preventivos y de seguridad, pero con pocos conocimientos en otros aspectos o en otras áreas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Veo que algunas personas no me escucho. Hay alguien, por ejemplo, el señor Alonso, que no me escucha. Por favor, sigan las indicaciones de pantalla. Antes de empezar, vamos a seguir las indicaciones de pantalla. Y así la decimos por última vez. Y ya está. ¿Vale? Lo que tienen que hacer es simplemente el pulsar el botón icono donde aparece el altavoz, micrófono mejor dicho, micrófono, y a continuación seleccionar VoIP para recibir por telefonía IP, que es gratuito, a través del ancho de banda de Internet, el sonido. ¿Vale? Venga, pues continuamos. Bueno, pues aquí este es el índice que vamos a ver. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Bien, vamos a ver cómo analizamos la situación. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, actualmente hay una resolución, la número 51, que es la que regula un poco el desarrollo del Plan de Seguridad Escolar DEISE. Y se pretende, a través de esta resolución, alcanzar dos objetivos. En primer lugar, bueno, se pretende evidentemente mejorar, lógicamente, la seguridad en caso de algún riesgo, incidente o accidente en las unidades educativas, pero lógicamente hay dos objetivos latentes ahí. Uno que es disponer de una planificación eficiente y eficaz que nos permita estar preparados para enfrentarnos a cualquier situación de riesgo que pueda afectar a la unidad educativa, y por otro, colaborar en una formación y una cultura preventiva. Por lo tanto, además de que de alguna manera nos exige disponer de planes de seguridad, el objetivo es que lo tengamos, pero no para dar un cumplimiento meramente normativo, sino para tener una planificación eficiente y eficaz que nos permita enfrentarnos a cualquier situación de riesgo y que nos permita recibir, implantar, vivir una verdadera cultura preventiva. Ahora bien, no solamente tenemos esta normativa, sino que tenemos también otros complementos que la propia ONEMI, en este caso, ha ido desarrollando. Por ejemplo, la guía para el Comité de Seguridad Escolar, una publicación de no hace mucho, y otra guía también en formato PDF que publicó la ONEMI, que es el Plan Integral de Seguridad, el nuevo DEISE. Por lo tanto, observemos cómo disponemos de una resolución y después de una serie de guías complementarias que nos van a ayudar de alguna manera a no solamente desarrollar el propio plan de seguridad de la escuela, sino también nos van a orientar en la implantación del mismo. ¿Vale? También en el año 2011, como acción complementaria, pues se lanzó
a través del Ministerio de Interior, es decir, de la ONEMI, diseñó el Plan Integral de Seguridad Escolar DEISE y que constituye una guía de orientación bastante práctica para poder poner en marcha todos los requerimientos establecidos en la resolución número 51. Por lo tanto, sí que contamos con documentación suficiente como para poder desarrollar todas estas actuaciones y estas actividades preventivas. Bien. Antes de seguir adelante, hemos de decir que nosotros le llamamos DEISI, pero que algunos establecimientos escolares, y cada vez digamos que más, aunque luego esto me imagino que es una tendencia que irá desapareciendo, le llaman también o le pueden llamar o lo conocen como Plan de Seguridad Francisca Cooper. Bueno, ya lo saben ustedes, esto fue en honor a esa profesora que murió tras el tsunami del año 2004, ¿vale? Entonces, en honor de ella, pues muchos establecimientos escolares pues le están llamando Plan de Seguridad Escolar Francisca Cooper o directamente Plan de Seguridad Escolar DEISE Francisca Cooper. Bueno, en cualquier caso, nosotros nos estamos refiriendo evidentemente al mismo documento, ¿eh? O sea que lo que va a ser más o menos esto. Por lo tanto, ya tenemos algo de partida, es decir, ya tenemos unas exigencias establecidas. Vamos ahora a ver qué estructura establece la ONEMI para el desarrollo y de los planes de seguridad. Yo creo que uno de los aciertos que tiene es que lo ha simplificado mucho. Es decir, yo pienso que al simplificarlo lo hace fácil. Y lo hace no solamente fácil para desarrollarlo, sino también para luego posteriormente implantarlo e incluso mantenerlo o modificarlo, introduciendo las correcciones o las modificaciones que consideremos oportunas. Por lo tanto, la estructura del plan va a ser la que tenemos aquí. Es decir, en primer lugar, estableceremos una introducción en la cual pues proporcionaremos o daremos una visión global de lo que es el desarrollo de un plan de seguridad. Luego, posteriormente, definiremos los objetivos que pretendemos alcanzar, lo que se desea conseguir, es decir, lo que de alguna manera podemos llamar una declaración de intenciones. Yo desarrollo un plan para alcanzar esto. Lógicamente, a veces no será posible, pero con el tiempo sí podemos marcarnos unos objetivos que deben de ser totalmente asumibles y alcanzables. Definiremos los antecedentes generales, es decir, dónde se encuentra ubicada la unidad educativa, cuál es su entorno, qué riesgos de la naturaleza pues vemos afectados, qué riesgos internos tenemos como consecuencia de desarrollar actividades educativas, etcétera. Por lo tanto, nos permitirá conocer detenidamente lo que sería el entorno del centro escolar y a partir del mismo estar preparados para dos cosas. En primer lugar, para desarrollar programas específicos de carácter general, como puede ser, por ejemplo, la orden y limpieza en el centro o como metodología para la evaluación de riesgos, etcétera. Y luego ya programas específicos de respuesta ante emergencia. Por ejemplo, si hay bullying o hay, por ejemplo, pues comportamientos pederastas o hay, ¿cómo reaccionamos? Pues bueno, habrá que específicamente establecer programas y protocolizar las respuestas frente a estas situaciones que se pueden dar en el centro escolar. Por lo tanto, yo creo que queda muy claramente definida cuál es la estructura que debe de tener el plan, ¿vale? Lo más importante, digamos que van a ser los puntos 3, 4 y 5, porque el punto 6 es un marco conceptual o glosario, es decir, a definir aquellos términos que para que no queden, digamos, un poco en el aire y que no queden reflejados exactamente qué hemos querido decir o qué hemos querido observar con determinadas referencias. Y luego, por último, la referencia bibliográfica, es decir, en qué nos hemos basado, en qué fuentes documentales hemos tenido para podernos nosotros basar en el desarrollo de este plan de seguridad que sigue un poco pues las exigencias recogidas por el decreto, por la resolución esta. Bien, pasado un poco por qué lo hemos de hacer y cómo lo hemos de hacer, vamos a ponernos ya a trabajar. Entonces, ¿cómo hemos de desarrollar el plan? Pues bueno, lo que hay que hacer es seguir una secuencia de actuaciones y esa secuencia de actuaciones queda
claramente definida en la diapositiva que todos estamos observando. Es decir, lo primero que hay que hacer es nombrar o elegir los miembros que formarán parte del Comité de Seguridad de la escuela. A partir de ahí nos dividiremos en grupos y iremos recopilando información, repartiéndonos tareas y, lógicamente, si no lo tenemos evaluado, pues ir evaluando aquellos riesgos que se hayan detectado. A partir de los riesgos detectados, deberemos de establecer planes operativos de respuesta, un plan para cada uno de los riesgos. Posteriormente, si ya tenemos unos riesgos detectados y un plan de respuesta, habrá que comprobar si realmente son efectivos los planes. Y entonces lo que deberemos hacer es la realización de simulacros, planificar esos simulacros, cómo, cuándo y qué vamos a hacer para comprobar la idoneidad de cada uno de los planes operativos desarrollados. Ya como un complemento desarrollaremos el reglamento de convivencia escolar y luego después lo que tendremos que tener es la suficiente flexibilidad para poder, a partir de los datos aportados por cada uno de los equipos que ha estado trabajando en el desarrollo del plan, pues el obtener informes y documentos específicos de aquello que nosotros consideremos que tiene relevancia y que hay que publicitar. Bueno, publicitar y publicar o divulgar el plan de seguridad, pues habrá que establecer también los criterios, el modo, la forma. Por lo tanto, desarrollar en el entorno del centro escolar el plan de seguridad, si no lo tenemos, pues va a ser una estructura más o menos como esta. Ahora, evidentemente, lo que sí que debemos de saber es que una vez desarrollado, y probablemente todos los centros escolares, pues como es de suponer, lo tendrán desarrollado, habrá que establecer un mantenimiento anual del mismo. Todos los años, las condiciones... A ver, por favor. Está acoplando. Simplemente estoy cerrando el sonido. Vale, para que no acople. Bien, estábamos hablando de que una vez desarrollado el plan de seguridad, lo que sí que deberemos de tener muy claro es que todos los cursos, todos los años escolares, habrá que revisarlo. Revisaremos los objetivos, revisaremos los roles y funciones del Comité de Seguridad, revisaremos los riesgos y, en consecuencia, se desarrollarán o se modificarán los programas operativos de respuesta que tenemos para cada uno de estos riesgos. Lógicamente, se deberá de modificar el Comité de Seguridad porque entran nuevos padres, salen nuevos alumnos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una cosa viva que cada año escolar habrá que tener la precaución de cuanto antes modificarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, y poco a poco iremos modificando aquellas circulares internas sobre la seguridad escolar que se vean afectadas por las modificaciones que hemos hecho en el plan, aquellos planos y mapas que vayamos a modificar y que habrá que nuevamente publicitarlos. Bueno, y el reparto nuevamente de profesores de asignatura y zonas de seguridad asignadas si es que hay alguna modificación, nombramientos, si es que los hay, de las unidades de incendio y rescate y de las unidades de primeros auxilios. Por lo tanto, podríamos decir que anualmente siempre habrá que hacer un mantenimiento y una revisión del plan. Pues bien, si sabemos que existe una necesidad, si sabemos que además esa necesidad debe de mantenerse todos los cursos escolares, todos los años escolares, ¿vale? Si sabemos que eso es necesario hacerlo, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo. Es decir, nosotros lo que pretendemos no es ni más ni menos que ayudar en el desarrollo tanto de los propios planes de seguridad como de las modificaciones, mantenimientos, revisiones posteriores que vayamos a hacer año tras año del mismo. Y para eso lo que vamos a ver a partir de este momento, porque de hecho vamos a hacer incluso un plan de seguridad para que vean un poco las condiciones con las que podemos nosotros estar trabajando, pues vamos a ver lo siguiente: cómo facilitamos el desarrollo, cómo además lo facilitamos desde un punto de vista normativo, siguiendo las especificaciones por un lado de la UNEMI y de la otra normativa, como por ejemplo el Plan Escuela Segura. Vamos a ver también cómo nosotros facilitamos el desarrollo del reglamento de convivencia escolar y el mantenimiento del mismo. Vamos a ver cómo además todo esto lo profesionalizamos de tal manera de que no recargamos de responsabilidad a una o a varias personas, sino que lo podemos instrumentalizar de tal manera que repartimos las tareas, organizamos mejor toda la documentación,
unificamos criterios para el desarrollo, es decir, aquellas instituciones que tengan diferentes centros escolares en diferentes ciudades o poblaciones o municipalidades, pues lógicamente podemos facilitar la unificación de criterios para el desarrollo del plan de seguridad, pero también para el desarrollo de los reglamentos de convivencia escolar. Y, lógicamente, pues es una manera de evitar problemas o potenciales problemas con la Superintendencia de Educación Escolar y, lo más importante, optimizar su tiempo, es decir, que las personas que pertenecen al Comité de Seguridad realmente se dediquen a aspectos preventivos y menos a tareas y aspectos burocráticos o administrativos. Todo eso es nuestro objetivo. ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo? Pues muy sencillo. Vamos a ver ahora, les voy a dar paso al fondo de mi escritorio para que vean una aplicación de software que es la que yo les propongo ya desde el primer momento. De hecho, ya les envié información a todos para que vean cómo podemos llevar a cabo todos estos objetivos de una manera sencilla, de una manera fácil, de una manera completa, ajustada a las exigencias normativas y que con seguridad que le vamos a sacar partido porque es, aparte de intuitiva, pues muy completa. Vamos a verlo. Si les parece, les doy paso al fondo de mi escritorio y ahora enseguida pues lo verán, ¿vale? Vamos a ver. Van a ver ahora cómo se les regenera la pantalla. ¿Vale? Y ahora ven ya el fondo de mi escritorio. Si quieren ver la pantalla más grande, por favor, solo tienen que en la esquina inferior derecha, verán un botón de una flecha, bueno, un engranaje, una rueda dentada, y bajo una flecha. Si pinchan ese botón, podrán ver la pantalla más grande. Si les parece, ¿vale? Lo van pinchando, ocultarán de alguna manera pues lo que es la emisión de la imagen y se queda lo que es la pantalla, que además es lo que interesa no ver al ponente, sino ver un poco pues la aplicación que les vamos a mostrar, ¿vale? Yo creo que ya lo tienen todos regenerado y vamos a ver cómo procedemos. Bueno, en primer lugar, esta es la aplicación que les va a permitir a ustedes desarrollar lo que sería el plan de seguridad escolar. Y ahí es lo importante. Observen un poco el árbol explorador. Hemos hablado antes de un índice que es el que exige la diferente documentación que el Ministerio de Interior, a través de la ONEMI y a través de las guías publicadas, ha ido un poco pues estableciendo. Entonces, hablábamos de que había un orden que era introducción, objetivos, antecedentes generales, programas específicos, marco conceptual, etcétera. Pues bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido coger ese orden e intentar facilitar el desarrollo del mismo. Vamos a empezar desde el principio. Vamos al primer apartado. El primer apartado es introducción. Evidentemente, los primeros datos, cuando accedemos al primero de los ítems, que ponen datos de la unidad educativa, observarán cómo me va a permitir cumplimentar toda una serie de datos. Es más, y tal como están viendo, todas estas ventanas que vamos a ir mostrando poco a poco, ustedes tienen que saber que son totalmente editables por el autor o los autores, porque pueden trabajar diferentes personas, lógicamente, diferentes miembros del comité de seguridad, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan estas ventanas? Y así lo explico una vez y ya no hace falta que lo expliquemos más veces. Estas ventanas son como pequeños editores de texto. Observen cómo permite no solo teclear datos, observen cómo yo estoy tecleando ahora, ¿vale? Como estoy hablando, pues no puedo entretenerme mucho a teclear algo así con sentido. Pero bueno, ustedes están viendo cómo yo estoy tecleando diferentes datos y estos datos son tomados por la aplicación, porque permite asignarles, tal como estamos viendo, pues un tipo de letra diferente, un tamaño de letra diferente, es decir, como lo haríamos tal cual en un editor de textos, por ejemplo, Word. Ahora, desde las mismas ventanas, a veces sería interesante el poder insertar imágenes. Lógicamente, a modo de ejemplo, yo he puesto esta imagen, pero yo aquí podría insertar la imagen del centro escolar. Vamos a abrir una y lo veremos. Le digo insertar imagen
me voy directamente aquí en demos, en el escritorio demos, que yo tengo demos de todo un poco, y entonces vamos a coger alguna imagen y le vamos a insertar. Por ejemplo, esa de ahí. Es muy grande, pero la podemos escalar. La podemos poner, por ejemplo, al 20%. Por lo tanto, es pequeña, la ampliamos de escala. Es decir, lo que quiero comentarles es que estas ventanas de texto son totalmente modificables por el usuario y les va a permitir el manejarlas de tal manera que adapten sus intereses a la aplicación y no que la aplicación moldee lo que ustedes deben de poner. ¿De acuerdo? Son totalmente abiertas. Por lo tanto, del mismo modo que en este ítem hemos accedido y hemos modificado datos, accederíamos al resto de los ítems. ¿Vale? Bien, aquí pondríamos el listado de profesores. Cuando ya lo tenemos cumplimentado, lo que tendríamos que hacer, bueno, se pueden añadir más, se podrían añadir menos y eliminar, tal como lo haríamos con cualquier editor de textos, ¿vale? Y una vez los tenemos, con los nombres y apellidos puestos, diciéndole incluir, este ítem se va incluyendo. Por lo tanto, el desarrollo del plan de seguridad se va única y exclusivamente a quedar en una navegación por los diferentes ítems del árbol explorador que estamos observando en pantalla, cumplimentando en cada uno de los ítems aquellos datos que nosotros consideremos apropiados al centro escolar y no tecleando o ignorando aquellos ítems que nosotros no queremos que formen parte del mismo. Por ejemplo, yo accedo al ítem de objetivos del plan. Si yo veo que este ítem, tal como lo estamos viendo, pues no reúne las características que a mí me gustaría, pues no lo incluyo en el documento del plan de seguridad que estoy desarrollando, sino que sencillamente le diría o apretaría el botón de no incluir, no lo quiero, no quiero que forme parte de mi documento. Pero si yo quisiera que formase parte del documento, en este caso, yo lo repasaría, modificaría aquellos apartados que yo considere que debo de modificar, añado lo que estimulo que debe de estar y una vez lo tenemos como nosotros deseamos, al pulsar el botón de incluir, este ítem se incluye. Pues bien, observemos ya otra cosa. A medida de que yo voy navegando por los diferentes ítems, cuando yo entro en un ítem, por ejemplo, objetivos y marco de planificación, cuando yo entro en ese ítem y yo pulso el botón de no incluir, pues el ítem no se incluye, pero es que además, como no se ha incluido, no aparece un icono a la izquierda de dicho ítem. Eso quiere decir que cuando yo genere el documento, solo se generará con el contenido de aquellos ítems que hayan sido incluidos en el desarrollo del plan, mientras que el resto de los ítems no se van a incluir. O sea que yo, si quisiera este ítem incluirlo, lo que deberé de hacer es pulsar el botón de incluir. Tal como lo tenemos, así se ha incluido. Lo mismo haré con el resto, es decir, proyectar la misión del comité, recopilar información para diseñar el plan, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos ítems voy navegando por ellos, voy, tal como estamos viendo, pues incluyendo, no incluyendo, modificando, ¿vale? Ficha de puntos críticos, también las tenemos todo, prácticamente todo lo que va a ser exigible para el desarrollo. Nosotros lo tenemos, iríamos cumplimentando y luego después pues aparecería, por ejemplo, ya en el diseño del plan, la organización, es decir, cómo tenemos pensado establecer la secuencia de actuaciones para el desarrollo del plan específico. Y esto es un editor de diagramas. Un editor de diagramas, tal como estamos viendo, que estos diagramas se comportan pues del mismo modo que estamos observando. Es decir, yo los puedo modificar, puedo editarlos, puedo cambiar el contenido, añadir nuevos nodos, eliminar nodos que hay. Por ejemplo, voy a añadir un nodo nuevo, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Y lo quiero cambiar de color, es decir, que las posibilidades que presenta la aplicación son
importantes y son grandes, porque primero nos orienta en el desarrollo y en segundo lugar nos pone los instrumentos necesarios no solo para hacerlo adecuado a la normativa, sino para que lo que vayamos haciendo profesionalice mejor nuestra actuación. Seguimos navegando y llega un momento en que tenemos, tal como dice además las propias disposiciones de la ONEMI en la guía que ha publicado, pues habrá que establecer una carta Gantt del diseño del plan. Bueno, pues aquí la tenemos, con toda la facilidad del mundo. Nosotros, y tal como estamos viendo, podemos planificar el desarrollo, comprometernos a que las tareas se desarrollen en los periodos de tiempo que estamos observando. Y si yo quiero eliminar una tarea, por ejemplo esta, pues ya hemos dicho que está totalmente pensado para poderla eliminar. Simplemente habrá que seleccionarlo y eliminarla. La aplicación nos dice que la vamos a eliminar, le digo que sí. Y lo mismo con esta, eliminarla. Y si queremos añadir tareas, tampoco hay ningún problema. Recordemos siempre que la aplicación se debe de adaptar a las exigencias de los diferentes autores de los planes de seguridad. Por lo tanto, si uno necesita hacer una cosa y no sabe cómo, deberá buscar cómo poderla hacer, porque seguro, o casi seguro, que se podrá realizar. Por lo tanto, si yo quiero hacer una nueva tarea y esa tarea la quiero añadir, la añado. Además la quiero secuencializar para determinarla realizarla en unas determinadas fechas y lo hago. Y si quiero llamar la atención, igualmente clic y cambio el color para que destaque del resto de tareas de tal manera que me llame la atención esa en concreto, ¿vale? Cuando ya hemos planificado o realizado el cronograma de actividades para el desarrollo y diseño del plan, continuamos. Y así sucesivamente vamos navegando. Es decir, tal como lo están viendo, desarrollar el plan de seguridad prácticamente se va a limitar en ir cumplimentando datos. Prácticamente. Porque el resto lo pone la aplicación. Vamos a objetivos. Otro de los puntos, había que establecer los objetivos, y aquí los tenemos. Hay una serie de objetivos generales y luego, posteriormente, una serie de objetivos específicos, pero que en cualquier caso, cada unidad educativa puede marcar los objetivos generales o específicos que quiera, del mismo modo que si quiere contemplarlos todos como objetivos generales y no quiere hacer la división entre unos y otros, pues así de sencillo lo hacemos. Es decir, es editable totalmente y modificable del mismo modo que si se quiere encargar una serie de objetivos y establecer otros. Bien, hemos entrado, lo modificamos y continuamos. El primer apartado, que es de introducción, ya lo hemos hecho, y el de objetivos también. Vamos ahora a ver el de antecedentes generales. Si me lo permiten, ahora voy un poco rápido porque me prefiero que nos extendamos más detenidamente en los programas y, para mí, lo más importante, en los programas operativos de respuesta ante emergencia para las situaciones de riesgos que se dan actualmente en los centros escolares. Por eso, si se dan cuenta, ahora estamos viendo un poco el manejo de la aplicación, que es bastante intuitiva, que ya con lo que les he dicho todo el mundo ya la sabe manejar, ¿vale? Pero prefiero centrarme más en los programas operativos. Por eso esto lo estoy viendo un poco más deprisa. Entramos dentro del análisis histórico, por ejemplo, dentro de este ítem. Entonces aquí aparece una serie de riesgos o peligros, cuáles son los daños que tenemos, etcétera. Observen también cómo hemos procurado ilustraciones que animen a leer el documento una vez realizado. Es decir, que no se convierta en un mero documento que quede metido en un cajón y que luego después no podamos sacarle partido, sino lo que pretendemos es todo lo contrario. Lo que pretendemos es que sea un documento que se lea, y para ello hemos de facilitar la lectura, y para facilitar la lectura hemos de hacerla atractiva. Tiene importancia, pero la mejor manera de que un documento se lea es cuando se incita a la lectura del mismo, y por eso observará que estamos jugando con los colores y estamos jugando con las imágenes. Bueno, hemos establecido ya un análisis, instalaciones de extinción. Normalmente, bueno, si hablamos de la normativa que se debe de implantar para la extinción, pues ya sabemos que es el Decreto Supremo 594, tal como lo tenemos aquí. Y hay
unos pequeños recordatorios para que no tengamos que recurrir, ¿vale?, a comprobar toda la documentación, sino que aquí, si quisiéramos incluirlo, pues lo incluimos. Extintores. Cuando entramos habrá que ver cuándo se hacen los mantenimientos, ¿vale?, en la próxima revisión cuándo es, y cuál es la persona, el responsable o bien la empresa mantenedora. Todo esto lo dejaremos constancia documental para saber que si hay algún problema, pues debemos de recurrir a dicha empresa mantenedora. Definiremos cómo se van a hacer las comunicaciones en el centro escolar, es decir, una situación de alerta, de alarma, cómo la vamos a llevar a cabo, ¿vale? Y entonces, pues definimos un poco estos criterios, si hay o no megafonía exterior, si tenemos sirena, si además tenemos campana, si hay una radio de comunicación exterior, todo esto lo iremos definiendo. La imagen no deja de ser una imagen que si en algún momento ustedes se la quieren cargar, pues así de sencillo. Cogen, la seleccionamos y la eliminamos. Sub y la elimina. No obstante, si uno quisiera recuperarla, siempre es posible, porque observen un botón que pone restaurar. Esto restaura los valores a la base de datos inicial que propone la aplicación. Ya lo tenemos, pulsando el botón, ya lo tenemos restaurado. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, son cosas que les voy comentando. Bien, y ahora vamos digamos, a aspectos importantes. Bueno, aquí hemos estado hablando de los antecedentes generales, etcétera, pero vamos a hablar ya de las cosas que nos interesan. De lo importante, por un lado, de los programas generales y por otro lado, de los programas específicos de respuesta frente a una emergencia. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de los programas generales. ¿Qué programas nosotros hemos establecido? Y vamos a analizarlos, no todos, pero sí algunos de ellos. Nosotros proponemos al menos estos programas. Si luego con el tiempo, porque la aplicación esta, que luego les diré el precio de oferta que les vamos a pasar a todos ustedes, es muy accesible porque lo hemos hecho más que nada para dar un servicio, ¿de acuerdo? Entonces, estos programas, si ustedes detectan que hacen falta más, lógicamente se ampliaría, porque las actualizaciones durante un año las van a tener ustedes gratuitas. ¿Y el por qué? Muy sencillo, porque seguro que a través de una aplicación como esta, en la que se puede distribuir a muchísimos centros escolares, pues surgen ideas, surgen sugerencias que luego podemos compartir entre todos. Es decir, que las ideas, las necesidades y las sugerencias que nos propongan determinados centros escolares puedan ser compartidos por toda la comunidad. ¿De acuerdo? Y para ello, la mejor forma es que sea totalmente gratuito, al menos durante el primer año que pueden surgir todas estas, digamos, modificaciones a la aplicación. Bien, continuamos. Programas de desarrollo del proceso AID, ¿de acuerdo? Para microzonificación de riesgos. Bien, ¿cómo lo tenemos? Tal como estamos viendo nosotros, ¿vale? Tenemos una secuencia de actuaciones que debemos de dejar clara y concretamente una propuesta de puntos críticos para que revisemos. ¿Está claro? Es decir, estos puntos habrá que ir cumplimentándolos, evidentemente, y son los puntos estos los que realmente pues luego nos permitirán establecer la evaluación del riesgo, adoptar soluciones, proponer recursos, etcétera. Bueno, cuando ya lo tenemos cumplimentado, pasaríamos al siguiente programa. Por ejemplo, programa de capacitación. Vamos a definir qué programas de capacitación inicialmente para el presente año escolar se necesitarían. Y aquí tenemos al menos unos nombres. Manejo y uso de extintores, porque hay profesores nuevos que antaño no habían estado pertenecientes a las brigadas de intervención y que por lo tanto no saben cómo hacerlo. Y ya de paso vamos, como hacía 4 o 5 años que no hemos hecho ninguna digamos, capacitación para el manejo de extintores, pues que se haga. Primeros auxilios, siempre es bueno que al menos todos los años escolares se haga algunas jornadas o algunas charlas de primeros auxilios. De respuesta frente a emergencias, es decir, para que sepamos todos cómo actuar frente a una emergencia. Es decir, nosotros definimos los programas con los objetivos y a quién va dirigido. ¿A quién va dirigido ese programa? Por defecto nosotros establecemos esto. Además de programas para poder impartir, habrá que realizar actividades. Y esas actividades van encaminadas casi siempre de cara a los alumnos.
o de cara a determinados equipos o brigadas que puedan participar en una evacuación o en un problema que pueda surgir en el centro escolar. Por lo tanto, las actividades vamos también a definirlas. Pueden ser muy variadas, porque esto es totalmente editable. Nosotros proponemos estas: realizar charlas de prevención, preparar material escrito, dossiers, folletos divulgativos, etcétera, sobre todo de aquellos riesgos que mayoritariamente puedan afectar al centro escolar. Pero como ya de entrada sabemos cuáles son los habituales, puede haber riesgo de incendio, de sismo o actualmente, y por desgracia, riesgos psicosociales, que ahora luego los veremos porque podemos tratarlos en detalle. ¿Vale? Bueno, habrá que ver exactamente quién se va a hacer responsable de poner en marcha tanto estas charlas como si se trata de la elaboración de dípticos o folletos informativos, pues estos dípticos o folletos informativos. ¿Vale? Bien, continuamos. Si hay que grabar vídeos sobre una evacuación y simulacros para luego después analizarlos, pues ¿quiénes van a ser estas personas? Si hay que planificar actividades, por ejemplo, a lo largo del año escolar, pues vamos a ver exactamente esta planificación prevista. Por ejemplo, ¿cuándo tenemos previsto el manejo y uso de extintores? ¿Cuándo vamos a dar esa capacitación? La capacitación de primeros auxilios, etcétera. Bueno, pues más o menos no nos podemos comprometer en una fecha, pero sí podemos decir un periodo. Por ejemplo, un trimestre. El primer trimestre del año, el segundo trimestre del año, etcétera, etcétera. Esto sería nuestra propuesta. A partir de aquí, cada centro escolar o cada unidad educativa debe de modificar lo que haga falta. ¿Pero modificarlo cómo? Pues modificarlo, si quiere, hasta renombrando lo que estamos observando ahí, modificando incluso, tal como estamos viendo, las fechas, o modificando incluso, si no quisiera planificar nada, pues eliminando todo eso. Es decir, que como siempre lo damos abierto para que sea totalmente moldeable a la realidad. Lo mismo que hacemos con este, haremos, por ejemplo, con prevención del grooming. Evidentemente, el grooming habrá que plantearse que hemos desde la propia escuela de enfrentarnos, ¿de acuerdo?, a él. Y que hemos de capacitar al alumnado para que esté preparado, para que además denuncie estas situaciones si es que se ve metido en un ciberacoso o se ve, por ejemplo, pues absorbido por determinadas tácticas de seducción de adultos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero que habrá que ver es cómo prevenimos, cómo luchamos y qué actividades vamos a hacer primero de cara a los alumnos, pero también es posible que las queramos hacer de cara a los profesores y a los padres o apoderados, y por lo tanto todo esto habrá que especificarlo y además posteriormente planificarlo. Bueno, pues también en este programa tenemos una planificación del modo que estamos observando para que todo aquello pues podamos perfectamente organizarlo. Bien, ahora supongamos que decimos, por ejemplo, programa de mejoras, digo, yo no quiero incluir esto porque no lo voy a hacer. Orden y limpieza, digo, este centro no tiene problemas ni de orden ni de limpieza, tampoco lo incluyo. Programa de difusión y sensibilización, mantenimiento o sencillamente programa de seguimiento y ejercitación del plan. Vamos a ver cuándo vamos a hacer las prácticas, simulacros y aquellos eventos reales que nosotros vayamos a poner en práctica lo que hemos en los programas operativos de respuesta hemos planificado. Bueno, pues aquí lo tendremos. Es más, incluso establecemos fichas de seguimiento. De tal manera que estas fichas de seguimiento nos van a permitir pues el dejarlo todo más o menos programado y planificado para que el autor prácticamente tenga que tomar simplemente decisiones, no tenga que empezar a pensar qué hacer, cómo hacerlo, cómo planificarlo, cómo organizarlo. No, sencillamente se deja guiar y orientar por las propuestas que por defecto ofrece la aplicación. Bien, hemos entrado en programas y ahora es cuando vienen lo realmente importante de la aplicación, que son el desarrollo de programas operativos de respuesta ante emergencia. Observemos cómo tenemos muchos programas. ¿Vale? Tenemos muchos programas, ahí los tenemos. Hemos tratado de dividir lo que es la actividad escolar, los riesgos que se pueden manifestar, mejor dicho, en la actividad escolar en tres apartados. Uno, bueno, o mejor dicho dos, pero que luego los dividimos en más. Riesgos internos, entre los cuales
aparece todo riesgo que es inherente al propio edificio o a la actividad escolar desarrollada, como es, por ejemplo, el incendio, explosión, accidente de trabajo, en los talleres o en los laboratorios, por ejemplo, riesgos psicosociales, bullying, abuso sexual, aviso de bomba, tráfico y consumo de drogas, consumo de bebidas alcohólicas, huelgas y manifestaciones y sabotajes. Y por otra parte, riesgos externos, es decir, que no dependen de la actividad, como son riesgos naturales y entre ellos sismos, tsunamis. Evidentemente, no todos los centros escolares están sujetos a un tsunami. Aquellos que no están en la costa no tienen este riesgo. Por lo tanto, esto no hace falta decir que no lo incluiríamos en el documento elaborado, pero lo tendríamos ahí con posibilidad de, en algún momento, de poderlo hacer. Erupciones y fenómenos volcánicos, inundaciones, vientos fuertes y huracanes. Dentro del apartado de tecnológicos tenemos transporte de mercancías peligrosas en las inmediaciones. Esto es un riesgo importante. No olvidemos que en España un transporte de mercancías pesadas, concretamente transportaba hidrógeno, creo que era, provocó un accidente el camión, se prendió fuego y hubieron 140 víctimas. O sea que esto es posible y no estaba, digamos, próximo. Era simplemente que la ubicación estaba cercana a una carretera en la que no se había prohibido el tráfico de mercancías peligrosas y que, por lo tanto, existía latente un riesgo. Bueno, pues eso hemos de tenerlo en cuenta también. Si es que existen transportes de mercancías peligrosas, para intentar, en la medida de posible, que la municipalidad desvíe ese tráfico, por lo menos en las horas en las que puede estar impartiéndose docencia. Derrumbe de estructuras, escapes y nubes tóxicas y contaminación de alimentos o bebidas, que principalmente y mayoritariamente en un centro escolar se puede dar en el comedor, ¿vale? Por una mala higiene o por una contaminación del propio alimento en sí. Y luego, por último, riesgos antrópicos, y no menos importantes, porque, por ejemplo, nos encontramos que los alumnos pueden estar realizando actividades extraescolares y pueden tener un incidente. Bueno, he pinchado ahí y ha saltado, ahora luego lo veremos. Accidentes de tráfico en las inmediaciones y luego pandemias y epidemias. Recordemos un poco, pues todos, la fiebre aviar, que cundió el pánico cuando luego se demostró que no pasó nada. Es decir, pero bueno, habrá que estar preparado para estas situaciones y no actuar imprudentemente. Bien, vamos a ver dos cosas. Primera, observen cómo a lo largo del árbol explorador hay unos ítems que están en azul y hay otros ítems que están en rojo. ¿Esto qué significa? Pues significa que al menos los ítems que están en color rojo deberían de ser los que hemos contemplado en el desarrollo del plan de seguridad. Y los que están en azul, pues a veces. Por ejemplo, no podemos decir que como riesgos externos naturales, pues haya que contemplar siempre tsunamis, erupciones o fenómenos volcánicos, inundaciones, etcétera. Pero sí, al menos, sismos. Por lo tanto, diremos que solo sismos será para contemplar en todos y luego con los otros o el resto que está en azul. Cuando generemos el documento, esto es un aspecto que se autochequeará y nos informará de que si hay algún riesgo o algún apartado que es interesante que hayamos cumplimentado, sin embargo nosotros no lo hemos cumplimentado, pues para que seamos conscientes de ello y lo cumplimentemos. ¿Vale? Bien, continuamos. Ya hemos visto por encima todos ellos. Vamos a analizar dos o tres. Por ejemplo, los que más de moda están. Psicosociales, bullying y a lo mejor alguno que otro más. Pero hay uno que siempre vamos a tener en cuenta, que es el incendio. Bien, aquí es donde realmente se ve la potencia que tiene la aplicación y las prestaciones tan importantes que puede ofrecer a todos los centros escolares. ¿Por qué? Cada riesgo lo analizamos siguiendo la metodología AIDEP, es decir, análisis histórico, investigación empírica, discusión, elaboración de mapas y cartografías y luego desarrollo del plan de seguridad. Por lo tanto, aplicamos la metodología AIDEP para el análisis de cada uno
de los diferentes riesgos que se dan en el establecimiento escolar. Ahora bien, vamos a ver cómo cumplimentamos las diferentes carpetas, porque todas no son iguales. La primera de las carpetas para el riesgo de incendio es esta que vemos aquí. Hay que hablar de análisis histórico y reflejaríamos si es que tenemos conocimiento o si es que ha existido aquellas fechas, el origen, los daños y las medidas posteriores adoptadas en algunas situaciones de incendio que hayan ocurrido en el ámbito de la comunidad escolar. Esto significa que si no tenemos nada, pues no hay que recumplimentar ningún dato. Entonces aquí directamente borraríamos esto y diríamos, se borra tal como está, análisis histórico. No disponemos de documentación alguna al no darse en el pasado esta situación de riesgo. ¿De acuerdo? Ya está. Esto nos permitirá ir aplicando esta metodología, la metodología IDEP, ¿vale? Investigación. Ahora vamos, suponiendo que de alguna manera pues hemos detectado puntos críticos, por ejemplo, en los talleres, que las mangueras eléctricas o las conducciones eléctricas no están bien, están, digamos, tiradas por el suelo, las máquinas arrastran, todo eso podía ser origen de un incendio. Habrá que anotarlo, habrá que indicar la ubicación exacta, posible impacto que podría suceder, pues conato de incendio, qué solución proponemos y si hay que emplear recursos, es decir, si hay que invertir en dinero, en materiales, en equipos, en personas, pues habrá que especificarlo, ¿vale? Por eso es interesante que cada uno de los riesgos y estas fichas sean los diferentes equipos los que lo van analizando. Bien, como hemos detectado unas presuntas situaciones, por ejemplo, hemos hablado de mangueras eléctricas, pero podríamos también haber detectado otros aspectos, por ejemplo, que se fuma a escondidas en determinados puntos de los talleres, ¿vale? O X, es decir, que podíamos haber detectado diferentes situaciones. Bien, una vez detectadas las situaciones, vamos a calcular el valor esperado de la pérdida. Para ello, deberemos de aplicar una metodología. ¿Qué metodología aplicamos? La metodología que vamos a aplicar para la evaluación de este riesgo, concretamente del riesgo de incendio, contemplando todos los presuntos puntos críticos detectados, es la metodología que proporciona la Mutual Chilena de la Seguridad, ¿de acuerdo? Y que es el valor esperado de la pérdida. Salgo de aquí y voy a ver esa metodología que antes no lo había comentado. Esa metodología de análisis de riesgo establece unos criterios muy fáciles de aplicar y que ahora los vamos a ver. Por un lado, habla del análisis de la amenaza, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Y ahí tenemos que aplicarle un valor que va de 1 a 4. 1, si es relativamente, digamos, lejano, hay poca probabilidad, es decir, la probabilidad sería anual en todo caso. Y 4, si la probabilidad es alta, es decir, si podría ser diariamente. Una vez determinado la probabilidad de la ocurrencia, valor comprendido, como hemos dicho, entre 1 y 4, aplicaríamos la consecuencia probable, es decir, ¿qué consecuencias traería ese riesgo? En este caso el incendio que estábamos viendo. Pues lo mismo, si apenas va a causar lesiones o daños o pérdidas, valor 1. Si por otro lado puede causar lesiones o pérdidas importantes o mayores, valor 4. ¿Y el riesgo cómo lo calculamos? Pues el riesgo se va a calcular única y exclusivamente multiplicando el valor de la probabilidad por el valor de las consecuencias. Por ejemplo, 1 por 3, 2 por 4, 3 por 3, 3 por 2, etcétera, ¿vale? Así pues, el valor esperado de la pérdida será un valor como mucho que vaya comprendido entre 1 por 1, 1, es decir, el valor esperado de la pérdida más pequeño, y 4 por 4, 16, el valor esperado de la pérdida mayor que puede darse
en un riesgo. En función de esto, que reflejaremos en una tabla, ¿vale? Pues vamos a controlar el riesgo. Diremos qué medidas correctivas, qué responsable y qué fecha de ejecución tenemos para subsanar el riesgo. ¿Vale? Esto sería la metodología. Así que es muy sencillo. Asignamos probabilidad, asignamos valor de consecuencias y el producto de una por otra me da el índice de riesgo. Vamos otra vez a incendio. Perdón, estábamos en incendio, vale. Vamos otra vez a incendio. Estábamos en investigación. Estamos investigando todavía el riesgo. Y entonces decimos, a ver, la probabilidad de ocurrencia es poca, porque claro, un incendio no se da todos los días. No obstante, se puede dar. Consecuencias, pues teniendo alumnos escolares, puede ser graves. Valor máximo, 4. No obstante, al multiplicar la probabilidad por las consecuencias, me sale un valor esperado de la pérdida, 4. Y ahora establezco yo intento ver qué medidas adopto. Y por lo tanto diré, bueno, vamos a pasar esta tabla para poderla ver bien a la página siguiente y ahí la tenemos. Y ahora yo adopto y digo, vamos a ver, ¿tenemos extintores? Sí. ¿Cuántas unidades? Habrá que especificarlas, 12. Ubicación, ¿lo tenemos representado en los planos? Sí. Pues nada. No, pues habrá que representarlo en los planos y poner por planta estos planos. Ahí es donde nosotros tenemos la labor prevencionista. Es decir, siempre que podamos actuar en un riesgo frente a la prevención, eso es económicamente más rentable y además damos mejor imagen de cara a padres apoderados y a todo el entorno escolar y, lógicamente, al actuar en la prevención, siempre estaremos disminuyendo la probabilidad y las consecuencias de que si sucediese, pues el impacto fuese mayor, ¿vale? Por lo tanto, ya lo tenemos. Es decir, hemos analizado históricamente situaciones acaecidas de incendio. Estamos investigando ahora qué podemos hacer, qué es lo que tenemos, hemos evaluado el riesgo. Ahora vamos a discutir. Es decir, discutimos todo esto y decimos, pues contamos con esto, pues sería conveniente implantar detectores o cámaras, o hay que implantar, por ejemplo, detectores de humo en determinadas zonas que son las que mayoritariamente pueden originar una situación de incendio. Bueno, todo eso lo reflejamos en un papel, es decir, extraemos unas conclusiones como consecuencia de esta discusión realizada a posteriori de la investigación que hemos realizado del riesgo. Y hacemos nuestra propuesta de adopción de medidas preventivas. Bueno, y aquí quedaría todo reflejado. Nosotros, como autores, vemos qué nos propone la aplicación y decimos, pues me parece bien, pues me parece mal. Si nos parece bien, lo dejamos, lo mejoramos incluso, y si nos parece mal, lo modificamos todo y lo dejamos como queramos. Mapas y cartografías. Aquí vamos a representar aquellos mapas y aquellos planos. ¿Cómo? Vamos a ver. Los mapas y los planos no hace falta que sean maravillosamente bien dibujados y que estén hechos por un arquitecto o por un ingeniero, para nada. Nosotros podemos hacer representaciones bastante gráficas e ilustrativas de lo que queremos. Para eso no hace falta el disponer digamos, de una aplicación que sirva específicamente para cada. Eso se puede hacer sencillamente con el Paint. Con el Paint, sin ir más lejos. ¿De acuerdo? Escribir, dibujar sectores, dibujar aulas volumétricas, pues eso es muy sencillo. Bien, una vez tenemos los planos, los podemos insertar aquí. ¿Cómo los insertamos? Insertar imagen. Yo me voy y puedo insertar perfectamente, vamos a poner, a ver, yo creo que tengo aquí algunos ejemplos, ¿vale? Sí, aquí por ejemplo tengo uno. En este caso es un plano proporcionado por un arquitecto, porque en el caso contábamos con los planos del edificio y entonces el arquitecto nos lo proporcionó. Así que le digo abrir y lo inserto. Aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Vemos perfectamente cómo está. Igual que hemos insertado este plano, podríamos insertar cualquiera. Si lo veo muy grande, como siempre, clic, clic y lo pongo más pequeño. Incluso lo puedo centrar, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Lo selecciono y lo centro o lo muevo hacia la derecha, hacia la izquierda, como quiera. Es decir, lo puedo posicionar como yo considere más apropiado. Y tanto si los presento en pequeño como si los presento en grande, como si los hago con el Paint, pues no voy a tener ningún problema. Los voy a poder meter directamente aquí, porque aquí se pueden insertar imágenes, como ya habíamos dicho, ¿vale? TIFF, JPG,
BMP, GIF, etcétera, PNG, o sea que muchas, digamos, posibilidades de insertar imágenes. Hemos analizado históricamente esta situación, la hemos investigado, hemos establecido después de una discusión, pues nuestras medidas y nuestras propuestas, hemos colocado y elaborado los mapas y cartografías necesarios y ahora vamos al aspecto importante. ¿Qué vamos a hacer en caso de incendio? Bueno, pues vamos a desarrollar el plan de seguridad, pero aquí, en el desarrollo del plan de seguridad, es donde vamos a aplicar la metodología acceder. Es decir, vamos a ver qué hacemos en la alerta y alarma. Vamos a ver después la comunicación e información transmitida. Vamos a ver la coordinación. Vamos a ver la evaluación primaria. Vamos a ver las decisiones. Vamos a hablar también de la evaluación secundaria. ¿Vale? Y, lógicamente, un plan de recuperación. Es decir, que nosotros vamos a establecer un informe de evaluación de daños y una propuesta para la recuperación de la actividad. Pero todo eso lo vamos a hacer a priori, es decir, ya en el propio análisis y estudio del plan de seguridad para este riesgo. Por lo tanto, creo que es importante saber que de este modo aplicamos por un lado la metodología AIDEP y por otro lado desde el plan de seguridad para analizar los diferentes aspectos aplicamos la metodología acceder. Y además en la investigación hemos aplicado, como hemos estado viendo antes, pues la evaluación de riesgos aplicando la metodología del valor esperado de la pérdida. Bueno, yo creo, bueno, si el valor fuese, por ejemplo, para que lo vean ustedes un poco cómo cambia, si el valor fuese, por ejemplo, 2, pues 2 por 4, 8. Ya tendríamos modificado el valor esperado de la pérdida para este riesgo. Luego estableceremos un orden y un criterio, porque cuando haya que hacer una inversión económica o cuando haya que hacer una inversión en recursos y medios o una capacitación, daremos prioridad a aquellos riesgos en los cuales el valor esperado de la pérdida sea mayor. Lógicamente, pospondremos para más tarde o la inversión económica que vayamos a hacer quedará relegada para otro curso, otro año escolar, ¿vale? Y nosotros nos, estableceremos prioridad a los que tengan un valor esperado de la pérdida mayor. Vale, pues esto sería. Y del mismo modo que hemos hecho el de incendio, podríamos hacer, por ejemplo, psicosociales. Pero entendiendo como riesgos psicosociales muy claro, análisis histórico, ¿vale? Pero primero vamos a analizar históricamente los riesgos psicosociales que han podido darse en el centro escolar. Vamos a ver qué consideramos como riesgos psicosociales. Porque claro, todo el mundo habla de los riesgos psicosociales, pero luego a la hora de la verdad no sabemos muy bien encajarlos. Pues bien, vamos a considerar como riesgos psicosociales comportamientos antisociales, agresiones verbales, acoso y agresión física, violencia de género, comportamientos racistas o xenófobos, síndrome del quemado, del burnout, acoso o agresión sexual, comportamientos pederastas, bullying, trastornos psicosociales. Y dentro de los trastornos psicosociales, que desgraciadamente cada vez tenemos más, el tecnoestrés y la ansiedad. Es decir, estos niños que se pasan el día, no en las aulas, porque no les dejamos, pero sí fuera en sus casas, pues matando marcianos a través de dispositivos móviles, del ordenador, etcétera. Entonces, están estresados tecnológicamente. Bueno, pues habrá que ver exactamente qué hacemos nosotros con todo esto, ¿vale? Habrá que ver cuáles son las medidas que hemos de tomar. Bueno, la medida está muy clara, se prohíbe la entrada de los dispositivos y habrá que decir a los padres ese riesgo que se pueden encontrar, ¿vale? Bueno, pues esto sería. Ahora, a partir de lo que hemos definido ya como psicosocial, como riesgo psicosocial, vamos a ver si nosotros en el centro escolar tenemos, en el análisis histórico que estamos haciendo, tenemos hechos o situaciones acaecidas acerca de este riesgo. ¿Se han dado situaciones? Pues habrá que reflejarlas. ¿Qué medidas pues tomamos? Y si no tomamos ninguna, ¿qué digamos, propuestas se plantearon? Todo esto habrá que analizarlo. Posteriormente lo investigamos. A ver, actualmente, ¿dónde radica el origen o el punto inicial de cualquiera de estos riesgos? Pues habrá que igualmente analizarlo. Y, como hemos hecho anteriormente, evaluarlo. A ver, si hay agresiones verbales, agresiones físicas, comportamientos antisociales, a ver, ¿qué puede pasar? ¿De acuerdo?
Una vez lo hemos evaluado, calculamos el valor esperado de la pérdida y esto nos permitirá hacer una clasificación, como hemos dicho antes, de los riesgos. A ver, ¿con qué medios y recursos contamos? ¿Vamos a hacer formación? Sí. ¿Y esa formación qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer campañas de concientización social? Sí. ¿Y cómo las vamos a hacer? Bueno, pues todo esto quedará reflejado. Vamos a discutir. Es decir, tenemos un riesgo o una serie de riesgos psicosociales, sabemos que se han podido dar en determinadas situaciones, sabemos potencialmente que ese riesgo si se puede dar o no por el valor esperado de la pérdida. Ahora, después de elaborar con todos esos datos una discusión, establecemos una serie de conclusiones. Conclusiones que se nos van a convertir muy probablemente en una serie de actuaciones a nivel interno, a nivel de padres y apoderados, a nivel de concientización, a nivel de publicación, etcétera. Por lo tanto, aquí es lo que tenemos ahora que nosotros manifestar. Ahora vamos a ver, ¿hay alguna manera de representar esto en mapas o cartografías? Hombre, lógicamente los riesgos psicosociales no va a hacer falta. Por lo tanto, podríamos perfectamente borrarlo y decir, no podemos representar este tipo de riesgos en cartografías. ¿Vale? Venga, ya está. Como la estoy haciendo en cursiva y esto es como un editor de texto, lo quito. Venga, ya lo tenemos. Plan de seguridad. Aquí sí que podemos hacer, es decir, ¿qué medidas vamos a tomar en la alerta y alarma? La comunicación e información, la coordinación de actuaciones. ¿Cuáles son los puntos a tratar en la evaluación primaria de este riesgo? ¿Qué decisiones? Es decir, todo lo tenemos plasmado aplicando la metodología Acceder tal como estamos viendo. Bueno, y prácticamente podemos decir que del mismo modo que hemos accedido a incendio y hemos accedido a riesgos psicosociales, lo haríamos con el resto de los riesgos. Me gustaría hacer mención del sismo, porque es una cosa que sobre todo en los centros escolares, igual que en hospitales, hay cierta sensibilidad y quiero que quede muy claro. El tratamiento que le hemos dado al sismo es muy importante. Muy importante. Vamos a ver. Análisis histórico, investigación con la evaluación de riesgos, y esto ya lo hemos visto, ¿vale? Hasta aquí nada nuevo. En cuanto a la discusión, establecemos una serie de conclusiones, pero que aquí ya es lo importante. Aquí sí que es importante. Vamos a ver qué hacemos antes del sismo. Si podemos actuar en la prevención, mucho mejor que en la respuesta. Pues hemos de estar preparados para estar, digamos, de alguna manera capacitados para ver qué podemos hacer antes de que un sismo suceda. ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento durante el sismo? Y nosotros hemos de dejar claramente definido, paso por paso, qué es lo que hemos de hacer. A continuación, ¿qué vamos a hacer después del sismo? Y ahí también, paso por paso, qué es lo que tenemos que hacer y actuar. Y luego después, y esto es importante, si los padres y apoderados tienen que venir a la retirada de alumnos, pues cuáles son los procedimientos y los protocolos que han de seguir. Es decir, y esto es muy importante, pues establecemos también y protocolizamos la atención a apoderados para el despacho de alumnos. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Vale? Bueno, pues en las mapas y cartografías representaríamos las zonas de seguridad internas de cada una de las aulas y externas en el patio o incluso, si es fuera del centro escolar, pues fuera. Y el plan de seguridad, aplicando Acceder, pues qué haremos en la alerta y alarma, quién va a ser el responsable de la sirena, en caso de que falle el suministro eléctrico tenemos una campana y quién va a emitir ese sonido de la campana, cuándo se va a emitir, quién es el que da la orden, etcétera. Cómo va a ser las comunicaciones e informaciones, todo esto tiene que quedar perfectamente estudiado y definido con anterioridad a que surja el riesgo. Porque claro, esto será una ficha, la de el plan, el programa operativo de respuesta frente a incendio, frente a sismo, frente a tsunami, frente a movimientos, por ejemplo, o erupciones volcánicas, etcétera. Bueno, pues todo esto lo deberemos de tener sumamente preparado y estudiado. Pero es más, nosotros hemos pensado de que efectivamente la atención a padres y apoderados es muy importante. Por lo tanto, dentro de las instrucciones generales para las acciones de respuesta, aquí tenemos qué tratamiento
vamos a darle a los padres y apoderados cuando vengan a retirar a sus hijos de la escuela. Y esta ficha técnica, este apartado en concreto, ellos deben de conocerlo. Por lo tanto, esto es importante, pero esto tenemos nosotros desde la aplicación instrumentos para proporcionar dossiers solo y exclusivamente de esto de aquí o de otros aspectos concretos. ¿Vale? Bueno, ¿cómo y dónde retiro a mis hijos? ¿Puedo retirarlos el hermano mayor o un familiar o un conocido? ¿Y si el grupo está fuera del establecimiento escolar en ese momento? ¿Debo conocer algo que inicialmente se me pueda pasar? Todo esto ha de quedar muy claramente reflejado. Y nosotros lo hemos cogido todo con pinzas y está todo perfectamente atado y reflejado. Bien, observemos cómo la navegación en sentido descendente por el árbol explorador me está dando ni más ni menos que la secuencia de actuaciones que debo de hacer, el reparto de tareas, y me está organizando toda la documentación, porque yo ahora tengo un solo documento, no tengo muchos documentos, sino uno solo. Bien, continuamos. Un documento que es esto. Hablaríamos de más riesgos, hombre, evidentemente podríamos estar hablando de tsunamis, pero es que vamos a tener más o menos lo mismo. En tsunamis, que también lo hemos estudiado muy detenidamente en la investigación, hemos llevado a cuenta aspectos, pues, cómo vamos a evacuar, etcétera, y en la discusión establecemos las áreas externas de seguridad, si es que hay áreas externas, porque internamente en el centro escolar no tenemos. ¿Cómo va a ser, digamos, la evacuación a dichas áreas, etcétera, etcétera? ¿Cómo se iniciará la evacuación? ¿Cómo se hará el desplazamiento a dicha zona exterior? ¿Cómo controlaremos los alumnos en esa zona exterior? ¿Cómo será el retiro de alumnos, ya no en el centro escolar, sino en esa zona de evacuación por tsunamis, que esté ya garantizada una cierta seguridad, etcétera? Bien, así poco a poco vamos navegando y empezaríamos desde el principio hasta llegar a marco conceptual, que es este de aquí, y referencias bibliográficas, que son estas que tenemos aquí y las cuales nos han servido, pues de alguna manera para proponerles esta aplicación. ¿Vale? Bien, una vez nosotros hemos navegado por los diferentes ítems, bueno, estamos en condiciones de obtener el documento o los documentos, porque una de las ventajas que tiene la aplicación va a ser precisamente la facilidad de obtención de documentos. ¿Qué documentos? Vamos a verlos. Personalización de informes. Yo voy a poner ahora criterios para la dispensa de alumnos. Yo voy a obtener ahora un solo documento en el que tenga criterios para la dispensa de los alumnos. Entonces me voy aquí directamente, ¿vale? Y selecciono solo el ítem de atención de apoderados, despacho de alumnos. Bueno, dispensa, despacho de alumnos. ¿De acuerdo? Observen, yo solo marco este ítem y genero un documento que lógicamente se previsualiza en un editor de textos que forma parte de nuestra aplicación. No hace falta tener Word instalado en el equipo para que esto se pueda hacer, en el que solo se va a contemplar las instrucciones generales estas para el despacho de alumnos. Por lo tanto, en 2 páginas nosotros sacaremos 50 o 60 copias o 100 copias y todos los padres serán conocedores de estos criterios para la retirada de alumnos. Así de sencillo y sin hacer nada más. Que quiero, por ejemplo, darle una copia al equipo que ha estado desarrollando, investigando el riesgo de sismo. Archivo, voy a personalizar informes, me voy a programas, riesgos externos, riesgos naturales y selecciono sismo. Y entonces digo, título del informe, estudio del riesgo de sismo. Genero el documento y esto me permite seleccionar aquellos apartados de la metodología AIDEP que yo quiero contemplar. Lógicamente, casi siempre voy a, digamos, seleccionarlo todo, pero me daría la opción de, por ejemplo, imprimir solo los mapas. Si yo
quito todos esos apartados, sacaría solo los mapas que he puesto en este riesgo, que es el de sismo. Pero en este caso todo, porque se lo quiero dar al equipo que ha estado trabajando para que repase y si tiene que hacer alguna observación lo haga. Pues bien, obtengo un documento en el que tengo el estudio de riesgo de sismo y así me quedaría. ¿De acuerdo? Así me queda, con el análisis histórico, la investigación realizada, el cálculo del valor esperado de la pérdida, dentro de la metodología IDEP, la discusión, ¿vale? Vamos ahora, después del sismo, tal, me voy para abajo porque esto me quedaba cortado, pues lo pongo ahí, elaboración de mapas y cartografías, que no hemos incluido nada, pero que estarían a lo mejor perfectamente dispuestas ahí, ¿vale? Y luego ya el último punto de la metodología AID, pues el plan de seguridad. En la alerta y la alarma, ahora ya aplicamos dentro del plan de seguridad la metodología acceder. Alerta y alarma, comunicación, coordinación, evaluación primaria, decisiones, evaluación secundaria, etcétera. Y tendríamos un documento. Documento que puedo decidir entre imprimirlo, archivo, imprimir, generarlo en formato de Microsoft Word, exportar en formato de Microsoft Word para tenerlo en formato de doc o imprimirlo en formato PDF. Y entonces yo le pongo, vamos a verlo, le voy a poner, voy a copiarlo en el escritorio y le llamo ejemplo, ¿vale? Y entonces ahí lo tengo. Le digo guardar, a ver, ejemplo, guardar y ahí lo tengo. ¿Quiero verlo? Me voy al escritorio, espera un momento que cierre esto, me voy al escritorio y ahí tendré ejemplo, aquí está. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo más pequeño para que lo veamos un poco qué calidad presenta. Y ahí lo tenemos. Ahí lo estamos viendo. Es decir, al generarlo en formato PDF, pues estamos viendo las mismas calidades, los mismos resultados que teníamos en el documento previsualizado desde nuestra aplicación. ¿Vale? El formato del papel es el formato de papel que habitualmente trabajamos y no va a haber ningún problema para obtenerlo. Así de sencillo. Pero ahora vamos a ver una cosa. Yo ahora quiero todo el documento, es decir, quiero el documento completo. Es más, porque se han dado cuenta de que no hemos hablado del reglamento de convivencia escolar. El reglamento de convivencia escolar se puede desarrollar a partir de estos apartados. Tal como estamos viendo, vamos a poner simplemente 3 ítems. Uno podría ser comunicaciones, cómo vamos a hacer las... Estamos hablando ya del reglamento de convivencia escolar como un anexo al propio plan específico de seguridad de IS, ¿vale? Le digo incluir, del comportamiento y disciplina, que todo es editable igualmente, de la puntualidad y asistencia, de situaciones especiales, como son, por ejemplo, tráfico y consumo de drogas, y hacemos referencia al plan de seguridad escolar, porque claro, aquí lo contemplamos, pero decimos, tenemos un plan de seguridad escolar, nos remitimos allí, ¿de acuerdo? Continuamos. De otras disposiciones, como de los apoderados, derechos y obligaciones de los apoderados, de los padres tal, del centro en general, del uso de Internet en el centro escolar, del uso de la biblioteca, etcétera, etcétera. Es decir, que prácticamente vamos considerando diferentes aspectos que deben de formar parte del reglamento de convivencia escolar. Por ejemplo, el uso de uniforme escolar, si es que hay, como deben de ser en prebásico, básico. Si es que no hay prebásico y básico, pues lo eliminamos y nos quedamos directamente con educación media o con clases de educación física, etcétera. Bien, ya lo tenemos. Vamos ahora a generar el documento. Vamos a ver, le decimos archivo, personalizar informes, y aquí lo obtenemos todo, pero habría que marcarlo y habría que ponerle un título. Yo, sin embargo, hay una forma más rápida, que es archivo, generar documento, ponemos una identificación, será lo que aparezca en la cabecera. Si el instituto o el centro escolar o el liceo tiene un logotipo, podemos insertar ese logotipo. Y cuando yo he puesto una cabecera, un lugar de redacción del documento y un logotipo para las cabeceras de las páginas, le digo aceptar. Y lo que les había dicho antes, la aplicación
chequea lo que nosotros hemos hecho y detecta posibles carencias. Esas posibles carencias nosotros como autores debemos de ratificar o bien como olvido, o bien como negligencia, o bien que no queremos que formen parte. Por lo tanto, le decimos, se han detectado elementos de carácter obligatorio, marcados en rojo en el árbol, que no han sido incluidos en este proyecto. ¿Desea continuar con la generación del documento? Le digo que sí, le digo que adelante, y ahora se genera un documento que va a incluir solo los ítems que están marcados, pero todos. Es decir, generar documento me lo genera todo. Y una vez lo tenga previsualizado, enseguida lo vamos a ver, una vez lo tenga previsualizado, decido, como antes, entre imprimirlo, guardarlo como formato de Microsoft Word o guardarlo en formato PDF. Aunque también lo podría generar como documento HTML para poner en la intranet o en la web corporativa del liceo, del centro escolar, etcétera, ¿vale? Y esto sería, aquí recogeríamos todo. Observemos cómo ha aparecido la imagen que yo había insertado inicialmente, ¿vale? Seguimos. Aquí aparece la relación de profesores de la unidad educativa, los objetivos del plan específico, ¿vale? Y así sucesivamente vamos navegando e iríamos obteniendo todo el documento. Bueno, como esto sale muy grande, es la gráfica que hemos puesto antes. Bueno, como siempre, como sale grande, clic, clic, y la ponemos, por ejemplo, al 60%. Esto haría que quede centrado ya en el documento. Y ahora ya no se nos sale. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues leerlo. Sería el siguiente paso imprimirlo o guardarlo como PDF. Yo, si les parece, ¿veis? Vamos viendo un poquito cómo va quedando el documento, cuál es la distribución que estamos haciendo de tareas, todo, ¿vale? Aquí así quedaría todo reflejado, planos, ideas, imágenes, fotos, dibujos, todo lo que hayamos nosotros incluido, poco a poco ha ido conformando nuestro documento y ya lo tenemos. Ahora vamos a generarlo como PDF. Le digo, exportarlo como PDF. ¿De acuerdo? Le digo prueba 2 y lo vamos a generar en el escritorio. Le digo guardar y se genera un documento que va a llamarse prueba 2 en el escritorio. Vamos a ver cómo ha quedado. ¿Vale? Porque allí lo vamos a ver incluso mejor que desde aquí. Minimizo esto, minimizo y me voy a ver prueba 2. Aquí lo tenemos. Y aquí quedaría reflejado un poco, para que se vayan haciendo una idea, pues el documento. Porque aquí ya las tablas se generan bien, ya todo lo tenemos perfectamente puesto, ya no vamos a ver nada. Luego, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo era el ofrecer, poner a disposición de todos los centros escolares esta herramienta que además no solamente tiene las ventajas para el desarrollo, sino que si nos imaginamos que hay que modificarlo al próximo año escolar, gran parte de la tarea ya la tenemos porque va a estar en soporte informático. En soporte informático porque desde la propia aplicación yo este documento, además de poderlo imprimir, le digo archivo, guardar plan y le pongo un nombre en el escritorio, le digo plan de seguridad DIC 2012. Le digo guardar y al año que viene, o bien conforme van habiendo modificaciones de profesorado, de objetivos, de riesgos, de mil cosas, pues lo vamos modificando para ir adaptándolo poco a poco. ¿Vale? Así nos quedaría. Bueno, pues entonces esto de aquí sería, para que vean un poco cómo queda, pues ahí les estoy ofreciendo la posibilidad. Vamos a ver cómo quedaría esto. Pues ahí, aquí se ve perfectamente cómo están los esquemas, cómo está la planificación, la carta Gantt que hemos hecho y todo, con total facilidad, consideraríamos, pues ya está. Es decir, no pretendemos que sea una herramienta compleja de manejar, han visto que es muy sencillo, que no se necesitan grandes conocimientos informáticos, ¿vale? Sino más bien algo que sea útil, que sea adaptado a la normativa y que sea
totalmente flexible para el autor. Bueno, vamos a minimizar esto por si luego hay preguntas y ya nos vamos al final del todo. Devolvemos otra vez la compartición de escritorio y nos vamos directamente a donde nos habíamos quedado, que es la aplicación esta de software. Aquí es donde nos habíamos quedado. Ahora viene nuestra propuesta. Es decir, ¿qué precio tiene esto? Bueno, pues totalmente accesible para cualquier centro escolar. Ahí lo tenemos. 101.745 pesos. Yo creo que es un precio totalmente accesible. ¿Qué incluye? Todo lo que hemos estado viendo. Todo lo que hemos estado viendo. Y además, la asistencia técnica. Un curso de formación que se repartirá en horario de mañana y en horario de tarde para que los profesores que puedan aprovechar un hueco de la mañana, un hueco de la tarde y lo puedan hacer. Y luego, aparte de la asistencia técnica y el curso de formación, todas las actualizaciones que como consecuencia de las sugerencias de los diferentes centros escolares pues vayamos implementando en la aplicación. ¿Vale? Bien, pues como ustedes podrán ver, aquí, digamos, damos por finalizado la parte de exposición. Ahora, si me lo permiten, pues voy a pasarles ya al turno de preguntas. Yo he visto que el señor Escárez, que es, digamos, es la persona responsable en Chile de gestionar esta aplicación de software y todas las de la compañía Urbicad, pues ha ido contestando algunas preguntas, ¿vale? No obstante, ya digo, yo como estaba pendiente del seminario, no les he podido prestar debida atención. Pero bueno, si ustedes quieren ahora hacer alguna consulta, estamos en tiempo de hacerla. Así que les paso el turno. Mire, lamentablemente, para evitar problemas de acople de micrófonos, les he tenido que silenciar a todos, ¿vale? Porque de lo contrario, si no les silencio, pues hay acoples y se oye todo muy, muy mal, ¿vale? Por eso les rogaría, por favor, que en el chat que tenemos, que lo pongan. Sí, con IVA incluido. ¿De acuerdo? Ese sería el precio ya definitivo. 101.745. Esta es la oferta que les vamos a pasar a todos mañana. ¿De acuerdo? Les redirigiremos directamente para que lo compren al señor Escárez, ¿vale? Que es, como les he comentado, está en Valparaíso, pero bueno, a través de él, pues pueden perfectamente solicitarlo. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Bueno, he visto que han estado haciendo algunas preguntas por ahí. Venga, a ver si se anima la cosa o si no hace ninguna pregunta, pues yo quisiera